Buenas tardes, tengan todos hermanos y hermanas. Amén. Le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de estar nuevamente aquí presente ante ustedes para exponer un poco más de la palabra de Dios. Espero que lo que vayamos a estudiar en esta tarde sea de edificación para cada uno de nosotros. En esta tarde quiero que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 4. En el versículo, y le vamos a dar lectura del versículo 35 al versículo 41, dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la proa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Bueno, aquí encontramos, ¿verdad?, a Jesús y a los apóstoles en la tempestad, y el tema de esta tarde le titulé así: la tempestad. En esta lectura vemos como personajes, como protagonistas a los discípulos ante una situación que estaban viviendo con la tempestad que tenían, que estaban viviendo en ese momento. Vemos también la fe de los discípulos, y este pasaje tiene que ver con esto, la actitud de los discípulos y la fe. Pero podemos darle otro enfoque a esta lectura y lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar realmente. Y como primer punto quiero tratar le puse así: la tempestad que nos envuelve. En los versículos 35 al 37 vemos lo que los discípulos y nuestro Señor Jesucristo estaban a punto de pasar. Y quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 16, y su versículo 33. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Juan, capítulo 16, y su versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias. Aquí nos dice que en el mundo tendremos aflicción. La tempestad que nos envuelve hoy en día, los cristianos vivimos en una tempestad. La vida del cristiano es una tempestad. El comienzo de la tempestad es impredecible. Los discípulos y nuestro Señor Jesucristo iban a empezar a viajar, pero no sabían, pero de repente llegó la tempestad. La tempestad es algo que viene de la nada. Mientras vivamos en este mundo viviremos con tempestades. Las tempestades serán comunes. Vivimos en un mundo agitado, en un mundo lleno de maldad y de pecados, y que muchas veces nos agitamos nosotros mismos con la maldad de los mundos, y dejamos que las tormentas que vivimos y las tormentas que llegamos a pasar nos desanimen y nos alejen del camino de Dios. Las tormentas en el mar de Galilea eran muy comunes y llegaban de una manera inesperada. En la vida del cristiano pueden haber muchas tormentas, y de la misma manera pueden llegar de la manera más inesperada. Pero debemos tener algo bien en claro: sea la tormenta que sea, mientras estemos con nuestro Señor Jesucristo, la tormenta va a pasar. Si recordemos la historia de Job, si me acompañan al libro de Job, capítulo 1.
Job capítulo 1 y le vamos a dar lectura en el versículo 1 en adelante. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. En sus corazones de esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí vemos la historia de un varón justo y temeroso delante de Dios. Podemos observar que aunque seamos los hombres más justos de la tierra, siempre estará presente Satanás para tratar de tentarnos y tratar de hacernos caer y alejarnos del camino de Dios. A Job le llegó la tormenta, empezó a perder sus bienes, sus hijos, y le llegó la tormenta de una manera inesperada. Prácticamente lo agarró desprevenido, pero Job estaba con una cosa en clara y tenía una cosa muy clara. Él sabía que mientras nuestro Señor Jesucristo estuviera con él, las tormentas cesarán. Y dijo en el versículo 21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el 22 dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí vemos que Job, a pesar del sufrimiento que estaba pasando, a pesar de esta tormenta, le podemos llamar, él no no maldijo a Dios, y bien conocemos la historia, no pecó Dios contra Dios. Después de que viene la tormenta, solemos muchas veces angustiarnos. Los discípulos se angustiaron cuando vieron
que vino la tormenta en la vida, podemos encontrarnos con situaciones en ocasiones muy difíciles que nos absorben, que nos envuelven y que nos quitan nuestra paz interior, que nos dejan, que nos hacen vivir atormentados. Y esta es una situación común en el día de nuestras vidas, porque vivimos una lucha espiritual, una lucha contra huestes espirituales, dice allí en Efesios capítulo 6. Los discípulos perdieron la perspectiva de la fe cuando vieron la tormenta, cuando se dejaron llevar por las circunstancias del entorno que estaban viviendo en esa ocasión. No eran conscientes de quién estaba con ellos, a pesar de que habían viajado con Jesús y a pesar de que ellos habían estado viendo los milagros que Jesús hacía en cada ciudad y las parábolas que decían. Ellos perdieron la perspectiva de quién estaba con ellos. Nosotros no debemos angustiarnos cuando estemos sufriendo nuestra tempestad, cuando estemos en una prueba. La angustia que recibe uno cuando está siendo atormentado en ocasiones nos puede llevar a la desesperación. En este caso, en esta perspectiva, les hizo entrar en desesperación a los apóstoles, a los discípulos. Los discípulos entraron en una desesperación cuando vieron la tormenta y vieron los fuertes vientos, y en vez de tener fe y dejar todo en manos de Jesús, empezaron a desesperar. A nosotros nos puede pasar algo igual, y eso que ya sabemos que Cristo ha vencido a la muerte y que Cristo está con nosotros. Otro punto es otro punto, le puse así: el miedo humano frente a la autoridad de Cristo. Y si regresamos al libro de Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, y le vamos a dar lectura en los versículos 38 al 39. Dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice el 39: y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí vemos el miedo que tenían los discípulos. En realidad la tempestad puede minar nuestra fe y hacer que perdamos la fe por el miedo. Y de hecho lo hace muchas veces. La tempestad hace que perdamos la fe cuando nos dejamos llevar por las agitaciones de la vida y se nos olvidan verdades muy importantes que hemos recibido y hemos escuchado de Dios. Hace que por el momento podamos perder la fe, y los discípulos les pasó esto. Estaban viviendo en un momento de angustia que se olvidaron de todo lo que Cristo les había dicho anteriormente. ¿Por qué perdieron la fe los discípulos? Los discípulos perdieron la fe porque no tenían puestos los ojos en Jesús, y se olvidaron que mientras esté Cristo con ellos, la tempestad se iba a calmar. Si me acompañan al libro de Hebreos capítulo 2 y su versículo 2, si alguien le puede dar lectura, por favor. Hebreos capítulo 2 y su versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles convierte toda transgresión y desobediencia. Hebreos capítulo 12, por favor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Nosotros debemos tener siempre la mirada en Jesús para no perder nuestra fe.
Y no debemos olvidar que mientras estemos con Dios, nuestras tribulaciones y la tempestad, nuestro Dios nos va a ayudar a calmarla. El miedo en ocasiones nos hace perder el enfoque de la realidad. El miedo es una consecuencia de nuestra naturaleza y esto nos lleva a la falta de fe, como Pedro cuando intentó caminar sobre el agua. Si me acompañan a leer este relato en Mateo capítulo 14, en el versículo 22 en adelante dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzaron a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en el barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en el barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí vemos otra historia de los discípulos, y vemos a Pedro que entró en miedo a pesar de que ya estaba caminando. El miedo es natural en el hombre, es algo que es por naturaleza. ¿Por qué? Porque el miedo hace que cometamos errores, y en nuestra vida espiritual los errores pueden ser fatales. El miedo en ocasiones hace que nosotros cometamos errores en nuestras vidas. En la historia de Pedro primero podemos observar su valentía, pero como el miedo es algo natural en el hombre, él, a pesar de que tenía la valentía de obedecer la voz de nuestro Señor Jesucristo y caminar hacia Él, podemos ver que Él tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Cómo podemos soportar la tempestad y no tener miedo? Si leemos nuevamente Hebreos capítulo 12, en los versículos 1 al 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros los cristianos, siempre debemos tener nuestra mirada en Dios, a pesar de que estemos en una tempestad, a pesar de que estemos siendo tentados, y a pesar de que estemos sufriendo penalidades. Y si hacemos esto, podemos salir vencedores de nuestras tormentas, porque recordemos que siempre que estemos con Dios, nada nos va a pasar. Si me acompañan a leer el libro de Romanos capítulo 8 y el versículo 31, si alguien le puede dar lectura, por favor. Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias. Aquí dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es algo que es una bendición que tenemos los cristianos, porque Dios está con nosotros siempre y cuando hagamos su voluntad. Si estamos con Dios y confiamos plenamente en Dios, nadie podrá vencernos en nuestras tormentas, ni aun Satanás, y podremos salir victoriosos. El miedo nos lleva a clamar a Dios a veces de una manera equivocada. Si regresamos al libro de Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4 y el versículo 38,
Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Aquí vemos a los discípulos que tenían miedo y empezaron a clamar a nuestro Señor Jesucristo, pero más que una oración era un reclamo desesperado que tenían ellos al ver la situación que estaban viviendo. Sin duda Dios estaba probando la fe de los discípulos y también quería darles una lección, que realmente fueran conscientes de quién era Cristo y el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos pasa esto a nosotros, se nos olvida quién es Cristo y en vez de clamar a Dios cuando estamos siendo atormentados, cuando estamos siendo probados, nos refugiamos en el mundo y nos alejamos de Dios. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo y que Él nos ha comprado con su preciosa sangre? Muchas veces nos olvidamos de eso. Precisamente este es el tema principal de este pasaje. Podemos sacar varias lecciones de este pasaje, pero podemos ver aquí que nuestro Señor Jesucristo nos puede librar de cualquier tempestad y de cualquier tribulación que estemos viviendo. Solo Dios podía hacer lo que hizo con la tempestad y solo Dios puede librarnos de nuestras tempestades. El Señor obró. Si leemos el versículo 39, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, después de ver el miedo que tenían los discípulos y los apóstoles, empezó a actuar. Dice, levantándose, esto hace una señal de autoridad. Después de que se levantó, dijo, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Después de que los discípulos clamaran a nuestro Señor Jesucristo empezó a enseñarles cuál era el poder que Él tenía. Por esto lo debemos, con la misma autoridad con la que manda a callar demonios, con la misma autoridad que se levantó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo muestra su autoridad y nos muestra que Él tiene el poder de salvarnos, y esto debemos creerlo nosotros, que aunque estemos sufriendo tribulaciones, estemos en tempestades, siempre y cuando nosotros estemos con Dios, Él nos va a salvar y Él nos va a dar la paz que necesitamos. Que mientras estemos con Dios, nuestras tribulaciones las podremos vencer porque Él está con nosotros y Él nos ayuda a vencerlas. Otro punto que tengo. Le puse así, Cristo es el Señor sobre todo. Si leemos en el versículo 40 al 41 de Marcos capítulo 4, dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Vemos que después de que nuestro Señor Jesucristo hace estas maravillosas obras delante de los discípulos, Él pregunta, ¿por qué estáis amedrentados y cómo no tenéis fe? Les dice. En la Nueva Versión Internacional, estas preguntas las dice así, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Es una pregunta que viene también a nosotros. Muchas veces estamos siendo atormentados y aún tenemos miedo de lo que puede pasar y en vez de tener la confianza en Dios, nos alejamos y empezamos a alejarnos de Dios. Cristo les decía que no tenéis fe para saber quién soy, quién está con vosotros, quién está en esta barca. Les decía a los apóstoles, a los discípulos, ¿quién es Jesús? Los discípulos preguntaron esto. Los discípulos respondieron a lo que habían visto con otra pregunta. Dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos, al ver lo que Jesús había hecho, se hicieron esta pregunta, y es
es maravilloso ver esto, porque a pesar de que los discípulos estuvieron viajando con Dios y estuvieron viendo los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía, ellos se atrevieron a hacer esta pregunta: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero aquí vemos que a pesar de que caminemos con nuestro Señor Jesucristo, en ocasiones vamos a flaquear y en ocasiones vamos a dudar de Dios, y esto es algo que no debemos hacer. Los discípulos estuvieron viajando con Jesús y viendo todos los milagros que Jesús hacía y escuchando todas las parábolas que Jesús enseñaba y viendo todas las cosas maravillosas que Jesús hacía. Cristo es el Señor. Cristo les demostró que a los discípulos que Él era el hombre prometido, el hombre de la profecía de Isaías, aquel que tiene el poder para liberarnos no solo de las tempestades, sino que también tiene el poder de liberarnos de la muerte eterna, si nosotros obedecemos y hacemos su voluntad. Ya para ir terminando, hermanos, Jesús va con nosotros en el barco. Nosotros vamos navegando en un mar con tempestades, pero no vamos navegando solos, vamos navegando con Jesús. Él nos conduce a la morada eterna, Él nos guía y nos tranquiliza en los momentos más angustiosos de nuestras vidas. Recordemos siempre que Cristo es el Señor y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, siempre y cuando nosotros estemos con Él y hagamos su voluntad. Habrán días buenos y habrán días malos, pero en todos ellos está nuestro Señor. Pongamos nuestros ojos en Dios, porque solo Él podrá librarnos de la tempestad, y no olvidemos que siempre que estemos con Dios, Él nos librará de las tribulaciones. Por último versículo, si me acompañan a 1 Corintios capítulo 10 y su versículo 13, dice: no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Recordemos, hermanos, que en 1 de Juan capítulo 1 y su versículo 8 dice que estemos velando, porque nuestro adversario, el diablo, está como el león rugiente buscando a quien devorar, y tal vez Satanás haga lo que hizo con Job. Va a llegar delante de la presencia de Dios y va a tentarnos. Si estamos pasando por alguna tribulación o si llegamos a pasar alguna tentación, recordemos que Dios está con nosotros y en vez de refugiarnos en el mundo, refugiémonos en Dios y sigamos creciendo en su palabra, para así poder salir vencedores y poder obtener la vida eterna. Pero dice aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice que con la tribulación, juntamente con la tentación, la salida dará nuestro Señor Jesucristo para que podamos soportar. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y debemos estar firmes en su camino. En la mañana nuestro hermano Oscar daba una lección y recordemos la predicación que daba nuestro hermano Oscar. Debemos prepararnos para la segunda venida, debemos estar listos para cuando nuestro Señor Jesucristo venga, y debemos mostrar que tenemos la fe y la convicción de que creemos en verdad que vendrá nuestro Señor Jesucristo y vendrá por nosotros para llevarnos a vida eterna. Espero, hermanos, que esta lección sea de edificación para cada uno de nosotros. De mi parte es todo, y que el Señor les bendiga. Amén.